Hecho y Derecho se renueva para ti con nuevos bloques. Te presentamos entrevistas con los mejores especialistas opinando de los temas más importantes de la actualidad. Cinerama. Conocerás las películas clásicas, modernas y ciencia ficción que dejan huella en el cine nacional e internacional y en el pasaje de los libros. Te informarás de las principales publicaciones, lo que no debe faltarte. Te invitamos al programa Hecho y Derecho con el doctor Alejandro Verástegui Gastelú, todos los lunes a las 5 de la tarde, por HCM Radio y Televisión. Lunes 18 de junio de 2018, soy Alejandro Verástegui y esto es Hecho y Derecho. Bien, el día de hoy vamos a ver un tema que está en controversia, mucho se está hablando en los medios de comunicación. Tanto se habla desde el Congreso como desde el Poder Ejecutivo. Parece que fuese un debate entre estos dos poderes para poder ver quién gasta más, quién es el que tenemos que cortarle estos gastos innecesarios que están realizando o que no, quién es el que está decayendo de repente en una posible inconstitucionalidad. Estos análisis son los que vamos a analizar el día de hoy justamente al hablar de la Ley 30793, la que se ha conocido más como una supuesta ley mordaza, o la ley del proyecto, del congresista Mulder, y para eso nos va a acompañar un periodista reconocido. Él tiene programas en Huancayo, también ha estado acá en Lima en diferentes medios de comunicación, pasando entrevistas, ¿no? Es Miguel Mesa Nieto. Asimismo, también tendremos los siguientes bloques, como ya hemos venido haciendo desde la semana pasada, que es el tema de Cinerama, en donde vamos a hablar sobre una película o una serie que sea controversial y podamos debatirla, ¿no? En este caso, hoy día vamos a hablar sobre House of Cards. A quienes que hayan visto esta serie de política, vamos a poder verla de una manera descarnada. Y también tendremos en el pasaje de los libros, vamos a analizar la obra autobiográfica de Hans Kelsen sobre cómo es que él ejercía el derecho en la época de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Bien, entonces nos vamos al primer corte para seguir con el bloque de la entrevista. Bien, estamos de vuelta, esto es Hecho y Derecho. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando en el ciberespacio? Eso quiere decir a nivel mundial. Sí, la gran ventaja que tenemos es que efectivamente el público que nos ve es un público joven, están entre los 21 y los 25 años. El otro público que nos llega a ver también están las personas que están entre 41 y 50 años. Son los dos públicos que más tenemos. Hay que tratar de ser un poco entonces pedagógico en este asunto y comenzar un poco este debate, ¿no? ¿Sí? Y quizá muchos van a pensar que como periodista yo debería estar en contra de esta ley, pero paradójicamente ya he empezado a tener problemas con algunos colegas míos. A mí me parece que la norma, si falta pulirse en realidad, yo estoy a favor de esta norma. Entonces debes tener colegas que te están odiando, como Ahorita me dices, por odian, el tema de que estés a favor de esta ley. Ahora, pero tratemos de analizar entonces cuáles son los argumentos a favor y en contra de esta norma, para poder ver cuáles son los más sólidos o qué argumentos tendrían que tener cierta razón, ¿no? A ver, anoche estaba escuchando a este constitucionalista, a Ferrero, y yo lo escuchaba hablar y él decía que se estaba vulnerando algunos derechos, como el derecho de la libertad de expresión. Yo acabo de revisar la norma, no sé si es por mi desconocimiento del tema constitucional, pero no veo en ninguna parte una vulneración directa a la libertad de expresión. O sea, no me parece que haya una vulneración a la libertad de expresión, porque en ninguna parte dice de que se está restringiendo el hecho de algún mensaje, se está coactando al Estado a solamente publicitar de manera
única, ¿no? O sea, que ningún otro medio más, que nadie más pueda tener acceso a la información que el Estado pueda propalar. Solamente se está hablando de la publicidad pagada. Claro, justamente sobre eso estaban habiendo un debate, ¿no? Porque decían, ¿para qué sale esta ley? O sea, ¿por qué es que la están haciendo? Mulder, por lo menos, ¿por qué es que dice que la ha propuesto? No le indica que es por el gasto excesivo que está teniendo el Estado de parte del Poder Ejecutivo en los medios de comunicación. Y efectivamente, cuando revisamos los gastos, sale que lo que no quiere reconocer el Estado es que el año 2017 el Estado gastó en publicidad en medios privados la suma de 714 millones, ¿no? Y se publicó que en el corto periodo del gobierno de PPK se pagaron 54 millones a RPP, 50 millones al Canal 4, 44 millones al Canal 2, 22 millones a ATV, 19 millones a S y 14 millones a L y R, ¿no? Entonces, estamos viendo que efectivamente los montos de gasto de publicidad estatal son astronómicos, ¿no? Con ese dinero se podrían hacer diferentes campañas. Ahora, como tú mencionas... Imaginemos que Mulder no haya hecho esta norma en represalia junto con el presidente del Congreso, ¿ya? Y veamos el lado positivo a esta norma. Y recordemos que el partido aprista, cuando estaba en su segundo gobierno, gastó cerca de 400 millones de soles también en publicidad en menos de un año. Entonces, el partido aprista, el humanismo en su momento, también han gastado cantidades exageradas, exorbitantes en publicidad en los medios de comunicación. Ahora, que me digan que la población se va a ver afectada, que la población va a estar desinformada, pues yo no sé si los índices de pobreza hayan decrecido gracias a los grandes mensajes y spots publicitarios que se propagan en los medios de comunicación. Si los índices de anemia, desnutrición, las prevenciones contra la violencia sexual y contra la mujer hayan decrecido a niveles casi a desaparecerlos, como para que digamos que va a haber un retroceso. Eso no se ha dado. La publicidad estatal que se coloca en los medios de comunicación privados hace casi nada por cambiar estas cifras desmejoradas en el país. Claro, ahora efectivamente no estamos hablando de algo nuevo, ¿no? Como tú mencionas, también el partido aprista cuando estuvo en el gobierno también hacía estos gastos. Y efectivamente también el debate ha nacido como cuando empezaron a salir esos temas de Galarreta, ¿no? Los gastos también en las flores, los gastos que he estado realizando en las pedidas de televisores y todo esto, que tampoco era algo nuevo. Claro, pareciera que ya se hizo antes. Pareciera que el presidente del Congreso dice, no, o sea, tanto me fiscalizan de mis gastos, vamos a fiscalizar, entonces hay que también cortar los gastos de publicidad, pues. Pareciera una venganza, ¿no? Pero hay que hacer un poco recorrido a esta norma ya tiene cierta data, ya llega casi un año que se está investigando, que se está trabajando, es una norma que ya se veía venir. Entonces, ¿qué es importante? Sí, es muy importante, en especial en la gobernabilidad que debe existir dentro del sistema democrático en el que nosotros vivimos. En provincia se ha dado los casos en que un solo periodista ha desestabilizado gobiernos enteros municipales, y no necesariamente porque este periodista haya tenido la razón o porque haya tenido la verdad entre sus manos, sino porque simplemente la riña entre el periodista y ese ejecutivo o ese gobierno local nació a partir de que no le quisieron pagar una publicidad. Entonces, la manipulación de la información por parte de algunos medios de comunicación y por parte de algunos comunicadores también es un tema de que debía haberse restringido o debiera de alguna manera normarse. Ahora, lo que están indicando en esta ley, la 30793, es de que efectivamente no están prohibiendo que haya una difusión de los mensajes o contenidos. Lo que se refiere directamente es a que no haya la contratación privada con estos medios que se han estado dando. Ahora, por ejemplo, yo trabajo en un medio, en una municipalidad, no vamos a obviar esos temas, ¿ya? Pero la mayor cantidad de cosas que nosotros hacemos dentro de la labor de comunicación gubernamental, yo como consultor gubernamental, mi primera recomendación cuando alguien me contrata y me dice, ¿cuánto debemos pagarle a los medios de comunicación? Nada. Esa es mi primera recomendación. ¿Por qué? Porque el medio de comunicación está en la obligación de transmitir las políticas de gobierno siempre y cuando éstas vayan en desarrollo y criticarlas siempre y cuando éstas vayan en desmedro de la misma población. ¿O me equivoco? Claro, eso es lógico, efectivamente, ¿no? Porque muchos decían, oye, ¿qué sucede si hay una campaña de vacunación, una campaña no sé, de algo que la gente tenga que saber que está ahí?
Y uno diría, oye, pero en medios de prensa, lógicamente, si tiene también una función social, O sea, ¿cuál es la lo va a labor del tener periodista? que hacer, ¿no? O sea, ser un asalariado simplemente, ser un mercenario de la información, o ser realmente un comunicador social que lleva contenidos sociales a la población. Claro, yo creo que ahí tendría también un rol importante el colegio de, ¿no?, de periodistas, bueno, el colegio Claro, actualmente hay una norma de que está comunicadores. preparándose en el Colegio de Periodistas que va también a dar mucho que hablar seguramente en estos días, y es que se está pidiendo de que el periodismo como tal Ujú. y las labores periodísticas ligadas a la comunicación social solamente la puedan ejercer aquellos que están colegiados. Es decir, basta ya de mercenariazgos, o sea, que se encuentran en provincia, que se encuentran acá también, de que cualquier persona que se crea con la capacidad suficiente de pagar su horario Ujú. pueda ejercer el periodismo de manera punitiva, no de manera constructiva. Ahora, pero habría que definir también ahí qué están entendiendo por periodismo, ¿no? Porque, por ejemplo, ya existen grandes comunicadores que no son periodistas, ¿no? Está el caso de Federico Salazar, es filósofo, pero es reconocido en el lado de Hay una periodístico. ley que se dio el año 66 en el gobierno de Belaúnde que permitió que muchos periodistas se titularan por el ejercicio de la carrera. Ahora, no vamos a negar que es cierto, por ejemplo, Federico Salazar, el mismo César Hildebrand y muchos grandes periodistas han podido titularse con los años y poderse consolidar como grandes periodistas. Pero en la actualidad, esas figuras no se están dando. El periodismo está cayendo en una debacle de moralidad, una debacle de contenidos. En la actualidad, por ejemplo, o sea, los momentos en los cuales colocan esos grandes mensajes por los cuales ahora los medios de comunicación se sienten avasallados por esta nueva ley. ¿Qué horarios? O sea, pues sale la campaña de vacunación y minutos después sale, disculpe la expresión, Alejandro, una calata tratando de resolver alguna pregunta de primero de primaria y mal contestada aún. Entonces, Sí, se han visto varios ejemplos ese ese tipo ¿no? de cosas son dicotómicas, son bastante polarizadas para poder decir que la función de los medios de comunicación en la actualidad son de educar y es de llevar información a la población. Si esa fuera la responsabilidad de los grandes medios de comunicación, la de informar y educar, pues entonces estaríamos diciendo de que tendríamos una televisión alturada y de gran nivel. Ahora, pero tratar de verlo así, digamos, no es estar pisando huevos, es estar fantaseando un poco, o sea, ¿En qué sentido? no es lo que es real. O sea, yo entiendo que hay un debe ser, que es lo que ellos están buscando, pero va a funcionar, va a suceder, porque, Ahora, ojo, ¿cuál es yo el porque gran lo pongo en una conglomerado ley de no quiere prensa? decir de que ya va a existir, ¿no? Ahora, o sea, tiene que adecuarse a la realidad, de todos modos, una normativa. Lo que habría que preguntarle quizás a los medios de comunicación en realidad es si a partir de ahora que esta ley se promulga y comienza a salir, y esperemos que el Ejecutivo no pida su anulación, Ujú. ellos van a seguir aceptando los comunicados de prensa que vayan a hacer los diferentes ministerios. O es que también va a haber una represalia por parte de ellos y ya no se va a propalar ninguna información, ya no se va a coberturar notas de prensa. Porque la ley es clara, la ley no prohíbe que se pueda difundir toda información o todo comunicado o todo tipo de actividad oficial que se realice. Claro, por parte del la ley, gobierno. clara, la ley es solo sobre el gasto de publicidad del Estado peruano. Ahora, Ese es el objetivo de gasto esta de norma. publicidad le representa una gran partida a las grandes empresas de comunicación. Yo creo que no. Escuché que era entre el 3 y el 7% O sea, de no los es ingresos tan económicos que ellos tienen. No es tan grande. Ahora, pero que no te extrañe que, sobre pretexto de esto, algunos conglomerados periodísticos y de medios de comunicación vayan a comenzar a despedir gente para poder hacer, supuestamente, sentir la pegada. Podría darse, sí, efectivamente, despidos indicando de que al perder este ingreso económico, lógicamente no podría mantener el mismo número de trabajadores, ¿no?, estas empresas. Ahora, efectivamente, Miguel, muchos han dicho, bueno, la norma es inconstitucional, que va contra Tú eres el abogado, derecho ¿me puedes de explicar eso? contratación, ¿no? Libre contratación de la empresa Pero sí, privada. o sea, eso no es contradictorio con un libre mercado en el que vivimos, en el cual las reglas de juego se pueden poner de manera indiscreta, Claro, lo que pasa es que indiscriminada, perdón. justamente lo que ellos dicen es que la libre contratación se refiere en la democracia, en un mercado global, es de que tú no tienes que prohibirme diciéndome con este puedes contratar y con este no. O sea, eso no podrías hacer y eso es lo que está haciendo esta ley, ¿no? Esta ley le dice solo puedes hacerlo a nivel del mismo estado, con tus canales o con difusión de internet, digital. Pero con estos canales no vas a poder contratar. Ahora uno diría, ya, pero eso es en todos los casos. Sería inconstitucional si fuese en todos los casos. Pero la misma ley dice que hay excepciones.
No dice, Claro, en el caso de emergencias. Así es, se exceptúan los desastres o emergencias. Tú dirías, bueno, entonces no está prohibiendo para todo. O sea, hay un caso en el cual sí puedes controlar, pero ahí sí entra también el tema un poco deontológico, como tú dices. Esto va a crear también una situación de crisis que debe ser normal y reglamentada. ¿Por qué? Porque se me ocurre que mañana, por ejemplo, Ayacucho, Huancavelica, Ancash sacan una resolución de estado de emergencia y declaran en emergencia todos sus sectores. También Entonces, podría darse. no ha habido quizá un trabajo sesudo por parte de la promulgación de esta norma, o de repente tenemos que esperar la reglamentación de la misma, pero se me ocurre esto que te acabo de decir, ¿no? Que a partir de mañana, ya sean los distritos, los gobiernos regionales, van a comenzar a declararse en emergencia por todo. Podrían jugar también a eso. Efectivamente, como tú dices, Miguel, hay muchos que lamentablemente cuando ya tienen la ley ya le buscan cómo sacarle la contra, ¿no? Cómo interpretarlo para que puedan seguir haciendo el mercado económico que se hacía. Y es que en efecto, o sea, hay un trasfondo, hay una realidad. Así como hay muchos municipios, gobiernos regionales, a cuales se les ataca de que hacen una obra y sacan un porcentaje, efectivamente aquí también es donde muchos hablaban, no, es que hacen contratos privados con estas empresas y también sacan porcentajes. Alguien gana. Ahora, yo me pregunto, si es que un medio no condiciona su línea editorial al pago que le pueda dar el Estado, ¿qué se teme? O sea, claro. Si no tienen nada que temer, o sea, es como que mañana Saga, Ripley o cualquier otro conglomerado empresarial decida no publicitar en medios privados. ¿Podríamos obligarlos? No podríamos obligarlos. No podríamos obligarlos. ¿Y eso tendría que cambiar la opinión que tenemos con respecto de repente a las nacionalidades de estas empresas? No podría. Pero ahí volvemos al tema de, como te decía, de que estamos tratando de esperar de que todos se comporten y piensen como nosotros. Porque mira, imaginemos que los dos somos los empresarios, somos los medios privados y tiene que venir alguien a contratar, ¿no? Y de repente a ti se te ocurre y dices, bueno, ya no les voy a cobrar al Estado. ¿Por qué? Yo te diría, oye, pero ¿por qué, Miguel? ¿Vas a malograr el negocio? Tú miras, no, porque son noticias que sí tienen interés en la población, ¿no? Tienen que saber los chicos cuándo vacunarse, tienen que saber dónde se están repartiendo tales cosas. Yo te diría, ya, pues, pero si ya nos están pagando por hacer eso, ¿para qué vas a dejar de cobrar? ¿No? Y tú miras, no, pero es la ética, no, claro, ¿no? La plata es ideología. plata, ¿no? Y yo te diría, oye, pero Miguel, vas a malograr el negocio. ¿No? Y lógicamente, dentro de todo ese grupo, van a haber unos que te van a ver mal, dirán, no, oye, nos malogra todo el mercado, ¿no? O sea, yo voy al hecho de que es un poco complicado que los quieras meter a todos estos empresarios que están acostumbrados a vivir solo por este dinero y a querer decirles, ya no cobres. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? O sea, ahora ya las líneas editoriales van a ser un poco más puras, las líneas editoriales van a estar ya más objetivas. Es decir, la objetividad que se estudia en las carreras de comunicación y periodismo, que es una utopía, comenzará a ser realidad. Claro, porque la pregunta está bien, ¿no? O sea, si hoy en día se pagaba al medio de prensa para que haga la publicidad, el que le estés pagando ya quiere decir de que tenga que decir que todo está bien. O sea, le estarías pagando también para que ya no comunique como realmente son las cosas. ¿Estarías aceptando eso también a la hora de tener esa ley? A mí me asusta mucho la reacción del gobierno. Me ha asustado mucho la reacción del gobierno, porque si tú ves en las redes sociales en este momento, esta norma tiene una gran aceptación por parte de la población, de redes sociales y por parte del público que está en la calle. Sí. Acabo de conversar con el taxista que me trajo acá, en la mañana con el colectivero que me llevó hasta el trabajo, con los chicos en mi trabajo. O sea, mucha gente que trabaja a pie, que no cree en lo que se ve en los noticieros y que no tiene confianza en la clase política, cree que esta norma está bien. Pero me asusta y me sobresalta un poco de que el gobierno hable de una inconstitucionalidad de esta norma. Claro, sí, efectivamente todos han dicho de que sí, que el presidente va a presentar la acción de inconstitucionalidad sobre la ley por el tema de la libre contratación con la empresa privada. Y es que si yo me voy a la doctrina jurídica netamente, efectivamente dirán, bueno, ¿qué dice la Constitución política? Sí, que tenemos libertad de contratación. Ya, entonces la ley, ¿qué dice? ¿Me prohíbe la libertad de contratación? Efectivamente me está prohibiendo. Solo me da ciertas excepciones, pero en el estado natural me está prohibiendo y me está diciendo hazlo en el otro lugar. Ahora, lo que pasa es que aquí van a hacer ponderación de derechos, van a tratar de medir si es que yo prohibía, había otra opción en la cual podías hacer de que arregles el problema que tenías. ¿Qué problema tenías? Que el Estado está gastando mucho dinero en publicidad privada, ¿no? O que está haciendo publicidad inclusive hasta política. ¿Podías arreglar este problema sin cortar todo? O sea, puedes decirle, ya no contrates. Algunos dirán, bueno, sí podías. ¿Por qué? Podrías haber puesto límites económicos en el contrato. Nadie puede contratar por más de, no sé, 10,000 soles al mes en publicidad estatal.
no puedes contratar por más de 20 millones de soles en el año. O sea, y entonces el Estado hubiera tenido que decir que, ok, solo hagamos publicidad sobre lo que sí es realmente importante. A ver, ¿no? yo te voy a comentar el caso que lo he visto en 4 regiones en las cuales yo he hecho investigación. Ya. Y una región en la selva trabajó de la siguiente manera. El gobierno regional tenía contrato por cerca de 1.500 soles mensuales con todos los periodistas de esa región. Ya. Con todos y cada uno de los periodistas de esa región. Cuando tú llegabas a esa región, veías que todo eran huecos, no había obras, no había agua, la luz era por horas, y la gente se quejaba desde la mañana desde que llegabas hasta que te ibas. El gobierno regional era una simple y llana porquería. Correcto. Tú escuchabas la radio, prendías el televisor o leías los periódicos de la localidad, era una maravilla, tú estabas en Suiza. Entonces, todos felicitaban el trabajo. Y todos los medios de comunicación felicitaban el excelente trabajo que estaba realizando el gobierno regional, cosa similar que sucede en Junín hasta ahora, por ejemplo. Entonces, eso viene sucediendo en regiones, en distritos, donde los grandes medios de comunicación no tienen llegada. Pero para estos lugares donde la población sí quiere hacer llegar su voz de protesta, sí quiere que su voz se escuche, y una prensa libre realmente debe existir, va a ser muy importante esa norma. A los grandes conglomerados que están jugándose miles de millones de soles al año por estas contrataciones, no les conviene, realmente no les conviene. Pero no estamos hablando de un tema coercitivo a la libertad de expresión, creo yo. Claro, porque la norma no prohíbe el que el medio de comunicación hoy en día comunique las cosas importantes del Estado. O sea, sí lo puedes hacer. Lo que está prohibiendo también es el contrato, como mencionaba. Yo creo que sí puede ser en materia de un análisis en el Tribunal Constitucional por el lado, como te decía, de la ponderación. No, estamos que ellos seguros quieran de analizar y digan, oye, ¿era la medida adecuada o podías regular montos máximos? Porque si dicen, sí podías hacer montos máximos, dirán, entonces sí es inconstitucional. Mira, ese es el tema. Pero efectivamente, como tú me mencionas en la historia esta del gobierno regional que paga a todos, eso ya es un exceso, ¿no? Porque efectivamente estarías en un país de maravillas cuando no es real. Ahora, y justamente también está el tema del debate que se ha dado, Miguel, porque efectivamente quienes han aprobado las normas son pues los fujimoristas. Entonces está el debate entre los fujimoristas contra el gobierno cuando cayó PPK, ¿no? Como una especie de venganza. Entonces como que se han armado las herramientas para hacer creer que es esto, que es venganza. Pero tú acabas de decir, Alejandro, mira, esa llave que es la salida para la inconstitucionalidad de esta norma, no está puesta de casualidad, no está puesta porque tenía que ser, o sea, fue un error de alguien. Está puesta adrede. Ah. Está puesta ahí para que sea la llave de la inconstitucionalidad y que sea también esta la llave con la que van a negociar los poderes del Estado. Los partidos políticos van a negociar gracias a... O sea, ¿sabes qué? Yo la dejo o la quito. Así es. Sí, efectivamente, esta sería una herramienta de negociemos, ¿no? Estamos viendo eso, lamentablemente, que en nuestro gobierno y en la política nada es coincidencia. No, este gobierno ha demostrado, o sea, este partido político que es de PPK, pero vamos por el cambio, ha demostrado ser un partido de lobistas, completamente negociadores a nivel político, desde los primeros audios que aparecieron, ¿no? Donde se estaban negociando clínicas acá nada más a la vuelta, donde estábamos, o sea, cerca del Hospital Loaiza, se estaban negociando tomógrafos, consultas. Entonces, tenemos denuncias. Yo he llegado, antes de retirarme del periodismo, he tenido denuncias muy horribles de corrupción en menos de un año de un gobierno, que eso no se había visto antes. Terrible. Entonces, ahora esta ley aparece y muchos nos esperanzamos en de que pueda continuar, pero lamentablemente estoy casi seguro de que esa pequeña llavecita que acabamos de advertir va a ser una materia de negociación tremenda para que la ley o se derogue o simplemente pase, pero modificando ciertos artículos. Claro. Ahora, bueno, la producción me avisa de que hay preguntas del público. Mercedes Gutiérrez, de Villa María del Triunfo, pregunta, ¿no? A ti, Miguel. ¿Cómo cree usted que la ciudadanía se enteraría de las actividades que desarrolla el gobierno? En el caso, a ver, yo di un ejemplo hace cuando empezábamos. Trabajo para una municipalidad. Y todos nuestros contratos, es decir, quien contrata al comunicador social, al experto en comunicación gubernamental, tiene que tener en cuenta una cosa: el roce que tiene que tener este profesional con los medios de comunicación y la efectividad que tiene que tener este profesional para poder introducir sus mensajes y contenidos hacia los medios de comunicación. Esa es la primera garantía. Sin necesidad de pagar. Sin necesidad de pagar. Correcto. Esa es la primera herramienta, las relaciones públicas, la imagen institucional.
relaciones públicas, que un comunicador, un gerente de comunicación, un relacionista público pueda tener una muy buena relación con los medios de comunicación para garantizar que los mensajes que quiera emitir su entidad lleguen a un buen puerto y puedan ser retransmitidos de manera correcta con los medios de comunicación. Ahora, vamos a suponer que efectivamente se da ese escenario, contratas al relacionista público, te contratan a ti, vamos a imaginar, ya te contrató el gobierno regional de tal lugar. Dejo mi número más tarde. Y tú vas a diferentes medios de comunicación, dices, tengo noticias, pero ellos digan, oye, pero ya, que nadie la acepte si no paga. Eso sí es una acción institucional, porque ahí hay una brecha Ya. en la cual hay un medio de comunicación que tiene una licencia por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para poder difundir ciertos contenidos. Tendría que cambiar su razón de ser como empresa para poder permitirse hacer eso. Es cierto, pueden Ahí yo te pregunto, discrecionar Miguel, información. ¿el periodista podría elegir qué información sí transmitir y cuál no? Sí la hace, permanentemente. ¿Y cuáles son los, digamos, los filtros? ¿Cómo saber qué información sí debe ser comunicada a la población y Mira, cuál no? Cuando tú estudias comunicación y te especializas en periodismo, la primera cosa que te dicen es que tú tienes una profesión de vocación y servicio social, en la cual tú vas a poder emitir contenidos sociales de desarrollo social en el beneficio y en el bienestar de la población, Perfecto. para informarla de manera ética y moral. Esa sería la vulneración si algún medio de prensa privado no quiere comunicar y Ahora, solo cobrando. la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, por ejemplo, que es uno de los órganos que han salido a chillar desde hace 2 días o 3 días, ¿qué pasa? Ellos han firmado un pacto entre medios de comunicación de que deben llevar información ética, moral, en beneficio de la población. Entonces, si no quisieran, nos pongamos en el supuesto negado, como dicen los abogados, si no quisieran ellos aceptar una información, imaginemos, mañana hay una campaña de vacunación por parte del Ministerio de Salud, y los medios de comunicación hacen un reporte y dicen, no emitimos su comunicado. Que nadie se entere del evento. Que nadie se entere del evento, que todos los niños se mueran. Eso sería pues radical, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si ellos se van contra su propia razón de ser como institución. Sí, Hay diversos pactos, tratados que han firmado la Asociación de Periodistas, la Asociación Nacional de Periodistas, y todos los gremios periodísticos han firmado diversos tratados que garantizan y que velan por la libertad de expresión y de información de la población. Claro, ahora, bueno, la otra pregunta que hacen es, ¿no cree usted que el Tribunal Constitucional rechace la demanda de constitucionalidad? Bueno, en este caso jurídico tendríamos que verlo. Para mí, si es que se presenta la acción de inconstitucionalidad cumpliendo el requisito de cuántas personas deben de presentarlo, por ejemplo, son 5.000 personas que tendría que firmarla, o un colegio profesional que esté interesado en el tema, bueno, que tenga relevancia a lo que ellos ven con este tema, sí podría presentarlo. También pueden presentarlo el 25% de los congresistas, también puede presentarlo el presidente de la República, que era el que se siente principalmente afectado con esto. Entonces, él sí podría presentarlo y efectivamente el Tribunal Constitucional tendría que analizar la constitucionalidad o no constitucionalidad de esta norma. Como yo dije, el tema de la ponderación nos presta un escenario en el cual sí tendrían que analizar y ponderarlo, y que justamente, como Miguel bien ha dicho ya desde el lado periodístico, efectivamente ahí hay algo escondido, pues no hay algo que está por ahí que van a empezar a negociar políticamente ya en el Congreso. Según sabemos nosotros, en este momento en el Ministerio de Justicia hay un pool de abogados ligados al tema, de información y libertades fundamentales, que ya están elaborando un documento primigenio para presentar la derogatoria de esta norma ante el Tribunal Constitucional. Sí, es lo que están ya anunciando. Entonces, al ver la firma que sale el día de hoy, que tú tienes ahí la norma en la mano, no la firma el presidente. No, la firma el Galarreta. presidente del Congreso. Sí. Entonces, nos da la idea, en una suspicacia, de que quien va a pedir la derogatoria de esta ley va a ser el mismo presidente, al no haber aceptado la firma de esta ley. Ahora, según la misma Constitución Política y el reglamento del Congreso, el congresista tendría que haberlo firmado frente al rechazo en un primer momento del presidente, ¿no? Que él haya observado la norma, la haya regresado al Congreso y el Congreso recién, por insistencia, ya podría ser firmada por el presidente del Congreso, Luis Galarreta. Pues, hay una serie de errores burocráticos que se han cometido, y yo creo que no de manera casual, sino adrede. Como advirtiendo, Como tengo algo advirtiendo, acá. Es decir, acá, mira hermano, políticamente yo tengo el poder y tú no lo tienes. Entonces yo tengo el poder del Congreso y ante los medios de comunicación, es decir, ante el empresariado nacional, ante la CONFIEP, decirle, yo puedo tirarme abajo
todas tus empresas de medios de comunicación y tengo las herramientas y los instrumentos adecuados. Oye, pero es verdad, Miguel, o sea, tú tienes razón en algo que estás diciendo y creo que el público lo tiene en claro ahora, ¿no? Es el sentido de que el Estado, a través del Poder Ejecutivo, está pagando esto. ¿Quién lo está pagando? Nosotros, con nuestros impuestos. O sea, estamos pagando a un privado por algo que en sí es su función, sin necesidad de que yo le pague, porque él tendría que haber estado comunicando las cosas que son de interés social. No, sí, o sea, ahí hay algo que ya está partiendo mal, en el sentido de cuando se estaba permitiendo que eso suceda. Bueno, Miguel, te agradezco por haber participado. Gracias a ti, muchas gracias. Creo que muchos puntos han quedado aquí en claro ya desde el lado periodístico, que es muy importante, ¿no? Y nos vamos a una pausa. Listo. Buen día, estimados amigos. Los esperamos en HCM Radio TV. En este programa Tecnología Médica y Salud estaremos debatiendo, analizando los temas de coyuntura de la salud en nuestro país. Los espero todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en HCM Radio TV. Hola amigos, los saluda Silvio Valencia y Sandro Centurión para decirles que todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche somos Tribuna Picante por HCM Radio TV. Hola amigos, los saluda Silvio Valencia y Sandro Centurión para decirles que todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche somos Tribuna Picante por HCM Radio TV. Hola amigos, los saluda Silvio Valencia y Sandro Centurión para decirles que todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche somos Tribuna Picante por HCM Radio TV. Hola amigos, los saluda Silvio Valencia y Sandro Centurión para decirles que todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche somos Tribuna Picante por HCM Radio TV. Hola amigos, los saluda Silvio Valencia y Sandro Centurión para decirles que todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche somos Tribuna Picante por HCM Radio TV. Hola amigos, los saluda Silvio Valencia y Sandro Centurión para decirles que todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche somos Tribuna Picante por HCM Radio TV. Hola amigos, los saluda Silvio Valencia y Sandro Centurión para decirles que todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche somos Tribuna Picante por HCM Radio TV. Cargo de presidente de los Estados Unidos, que desempeñaré con lealtad. El poder es como los bienes raíces, es la ubicación, ubicación, ubicación. Mientras más cerca del origen, más alta es la plusvalía. Dentro de unos siglos, cuando las personas vean este video, ¿a quién van a ver sonriendo al borde del cuadro? Que me ayude Dios, o que me ayude Dios. Felicidades.
a ser un buen año para los dos. Este es el resumen de la política para el Medio Oriente que desarrollamos. Quiero sonar a Reagan. Quiero usar la frase diplomacia por goteo. Así Frank, nos... te voy a interrumpir. No te vamos a postular como secretario de Estado. Sé que él te lo prometió, pero las circunstancias cambiaron. La naturaleza de las promesas, Linda, es que son exentas de las circunstancias cambiantes. No tenías que confiar en esa mujer. Ni confié ni confío. No confío en nadie. ¿Y por qué no viste que esto iba a pasar? Walker acaba de postular a Kern. Aún falta mucho para la confirmación. Yo protejo su identidad, imprimo lo que me diga y jamás le hago preguntas. Entonces hablamos de confianza. ¿Qué quiere de mí? Tu lealtad absoluta e incondicional. Es suya. Estamos en una zona ética muy gris e ilegal. No me molesta. Zoe Barnes, del Washington Herald, reportó que una fuente cercana al presidente dijo que la senadora Catherine Durant va a ser la nueva nominada para la Secretaría de Estado. ¿Qué filtró el borrador? No estoy seguro de cómo se filtró. Perdón, señor presidente, pero no voy a hacerlo. Prepárate, Kathy. Las cosas van a avanzar muy rápido. Estoy lista. ¿Te quedó claro cuál será tu Joshua Adonai, que estuvo viéndonos en el bloque anterior también, dice un saludo a los dos, refiriéndose a Miguel también. Buenos saludos a Joshua. César Reinaldo también, efectivamente criticando que los periodistas lamentablemente no hacen un trabajo sincero y están esperando pues que todo sea un negocio, que todo sea por dinero nada más. Bien. En Cinerama, justamente como han visto en el trailer, estamos hablando de la serie House of Cards. Giovanni, ¿qué te parece esta serie, House of Cards? Bueno, he tenido la oportunidad de verla solo unos 3, 4 capítulos. Ok. Pero se siente pues ahí la corrupción, la prisión y manipulación de los poderes para poder ascender hacia la mala. Ahora, House of Cards en realidad es una novela, no comenzó como una serie. Y la primera vez que se llevó a la televisión fue en Inglaterra, en House of Cards, en la versión de Londres, la cual solo tiene 2 temporadas. Y recién la norteamericana salió con esta que conocemos hoy en día muchos, que es con la de Kevin Spacey, en donde está con el personaje de Frank Underwood, ¿no? Que es un demócrata del 5º Distrito Congregacional de Carolina del Sur, que luego, siendo congresista, trata de llegar a ser vicepresidente, llega a conseguirlo a través de juegos políticos, en el cual este personaje interesante va a utilizar a un comunicador, en este caso una chica, la va a persuadir de que gracias a él, con la información que él tiene privilegiada, ella va a poder ascender en la escala de los periodistas. Y ella efectivamente se da cuenta que sí, que empieza a tener poder por la información que ella maneja. Pero es una información que él manipula, que él le hace llegar en el momento que él desea para poder ascender a lo que él quiere. Y efectivamente así es como va eliminando enemigos políticos o va haciéndose favores políticos a él mismo. Cuando la misma periodista a veces no se daba cuenta de eso, porque ella lo hacía solo para destacar, como decía, en el mundo que ella buscaba en este medio periodístico, ¿no? Y efectivamente ahí está la relación que existe y que es muy fuerte pues entre el periodismo, ¿no? y la política. Sí, la llegan a odiar inclusive a ella. En su rama, en su trabajo, las que tienen más tiempo. Porque no destacaban tanto como ella. Claro, y de pronto ella surgió y les parecía muy raro. Y la otra, una de esas quiso disculparse rechazando el trabajo y a pesar de eso la mandaron bien lejos. Claro, y ahora a esta periodista que al final tiene una relación con Frank Underwood, en la segunda temporada le llega a pasar algo, ¿no? O sea, yo les aconsejo que lo vean porque es impactante, los roles fríos que tiene, lo maquiavélica que es esta serie, porque te va a mostrar la política cruda, una política dura en la cual no le importa al político nada con tal de llegar al objetivo que se ha planteado. O sea, esta serie es la clara frase de no me importa el medio, solo quiero el fin, tengo que conseguir lo que yo quiero. Y no le importa pasar por amistades, no le importa el destrozar a una amistad política que haya tenido. Siendo así vicepresidente es como también inclusive llega a desbancar al presidente de la República y él asciende al poder y es el presidente de la República después,
no un presidente interino, algo así como lo que tenemos hoy en día. Cuando justamente se daba este tema de debate, cuando PPK fue descubierto con todo este escándalo de las negociaciones bajo la mesa que él hacía, me recordó bastante la serie House of Cards, porque era justamente este juego en el cual los contendientes políticos o alguien que está interesado pues quiere este poder y lo va a desplazar el presidente. En este caso pues tenemos a Vizcarra, que llega a ser presidente cuando también Francis Underwood llega a hacerlo. Claro, no estoy diciendo que Vizcarra lo había hecho con esta metodología, pero la serie es muy importante para ver estos juegos de ataques políticos desgarradores, ¿no? Y efectivamente también la familia Fujimori hoy en día nos recuerda esto, esta pelea entre Keiko y Kenji, hermanos que se están matando por lo político, es lo que también vamos a ver en esta serie. Hechos peculiares de Kevin Spacey, Giovanni, que hayas podido ver, de este actor. ¿Quién es este actor? ¿Es nuevo? ¿No es nuevo? No, ya tiene gran trayectoria. Destacado, tiene ¿no? 58 años actualmente, es destacado y ha recibido 2 premios Oscar. Uno como en reparto y el otro en Belleza Americana, donde estuvo como protagonista y recibió el premio Oscar. Sí, es... ¿Sí? Fue a partir de la década de los 90 empezó a tener más reconocimiento. Correcto. Pero hasta cantante ha sido. Mira. Sí, productor, cineasta, guionista, actor, muy buen actor. Un personaje que ha hecho diferentes cosas artísticas, hasta cantante, ¿no? Efectivamente. Ahora, lógicamente Kevin Spacey sí era un gran referente en el teatro, en el cine, ha tenido bastante actuaciones destacadas. Sin embargo, el año pasado se vio manchado su honor, ¿no? Su currículum profesional y personal, porque empezaron a haber varias denuncias de acoso sexual que él había hecho cuando era más joven, de que había acosado hasta un chico de 16 años y en la propia cara del padre, cuando el padre no se dio cuenta, ¿no? Entonces estas denuncias se le fueron juntando y hasta que se hizo un escándalo sexual en la producción misma que llevaba House of Cards con Netflix, que le cancelaron el contrato a este actor, a pesar de ser uno de los productores de la serie. Muchos relacionan esto a un capítulo de la última temporada, en la cual se podía ver un capítulo donde se hablaba un poquito sobre los Illuminatis, ¿no? Exacto, sobre esta sociedad secreta que supuestamente está detrás de cada político mundial, que siempre está ahí detrás de los acontecimientos más importantes a nivel mundial, pero creo que esto se generó justamente después de que él habló sobre... Reveló en una serie cómo se hace la ceremonia de ellos cuando se reúnen entre los miembros importantes de este clan secreto u oculto y que rinden culto a un animal, ¿no? Grande para poder ver, al búho. Pero, ¿sabes? Esta persona que dice que cometió él un abuso y todo... ¿Cuándo fue esto? ¿En la época de los 80, los 90 creo? 80, sí, fue muy antiguo, ¿no? ¿Pero por qué esperar justo...? Muchos dicen efectivamente que pareciese que estuviese provocado, ¿no? Y justamente esto de los Illuminati no es algo nuevo que se esté realizando, porque justamente tú, Giovanni, una vez me comentaste, ¿no? Oye, ¿has leído lo de Jim Carrey? Yo te dije lo de Jim Carrey, ¿pero a qué te refieres? Y me hablaste algo también de que sí, que lo han relacionado, que habló mal de los Illuminatis, algo así. Bueno, yo tengo miedo de hablar, no sé que me pase algo. Pero no, también Prince, que habló sobre chemtrails, que son unos vapores que botan los aviones, que son como unas estelas, que tienen una acción natural, pero dice que los estaban utilizando también para echar gases contaminantes a la gente. Entonces, eso como que Prince, el cantante, más o menos reveló, y también las consecuencias, pasó un tiempo y falleció. Y así también, por ejemplo, con Michael Jackson, que reveló ciertas cosas, que hay un poder oculto, que siempre está manipulando, siempre está detrás de los grandes acontecimientos. Y bueno, se generó esto, ¿no? Su enfermedad, su muerte, que supuestamente fue un problema ya de salud, pero han quedado muchas cosas ahí que no se han resuelto del todo. Bien, entonces justamente como se está diciendo, tan místico ha sido el tema de House of Cards y lo que viene sucediendo con este actor Kevin Spacey, que tal vez cometió errores en su juventud y que lamentablemente hoy en día las está pagando, ¿no? Y efectivamente también resulta curioso ver cómo cuando llegan a tocar el tema esto de los Illuminati es donde le llega a suceder algo, una represalia, ¿no? Quizá haya pasado algo así, pero ya no sabemos, ¿no? Simplemente acabamos en la especulación nada más, ¿no? Ahí, pero efectivamente... ¿Y qué sucede con la serie House of Cards, Giovanni? ¿Cómo va la última temporada? Bueno, empezó en el 2013, iban hasta la 5ª temporada, se planificó para el 2016.
Ahora hubo este retiro forzoso de Kevin Spacey, que también fue productor y protagonista. Y ahora se están preparando para la 6ª temporada, porque llegó hasta la 5ª, 2016-2017. Correcto. Ahí ya dejó Kevin Spacey y ahora se están preparando House of Cards para el 2018, la 6ª temporada. Bueno, le recomendaremos al público pues que continúen, a pesar de que ya no está el protagonista, pues de hecho pienso que va a seguir muy interesante. Sí, porque la trama era muy importante, sí, es 100% recomendable. Todos los que tengan Netflix o puedan comprarlo, o sea, a veces tú sabes como en Perú se recursean los que venden CDs y películas, también venden hasta la serie. Claro. No es que quiera recomendar la versión pirata, pero por el tema del contenido interesante político que tiene esta serie, me gustaría que mucha gente lo conozca, porque pueda tener mucha más avidez política, porque aquí se va a ver todo lo que es negativo en la política y cómo lo pueden utilizar de una manera inadecuada los políticos que tengamos también en Perú. Tuvo 33 nominaciones, entre ellos los premios Emmy, desde el inicio más o menos de Netflix, así que... Sí, correcto, esto es una super serie. Efectivamente, bien, señores, sí, lo recomendamos mucho. Sí, entonces ya saben, por favor, los likes y cómo nos apoyas, compartiendo también este programa para el lado de las entrevistas, el lado del Cinerama, y nos vamos al siguiente bloque, el bloque del pasaje de los libros. Bien, Giovanni, ¿cómo se llama este bloque? El pasaje de los libros, en el micro estamos ahí, el pasaje. Jugando el pasaje. Claro. Muy bien. Hoy día lo que vamos a hablar en el pasaje de los micros, iba a decir, del pasaje de los libros, sí, es sobre esta obra, la autobiografía de Hans Kelsen. La semana pasada hablamos de Carl Schmitt. Carl Schmitt era el oponente doctrinario y político, bueno, jurídico, ¿ya? Su teoría científica jurídica era totalmente contraria a la de él, a la de Hans Kelsen. Kelsen, en el derecho, muchos de los que son estudiantes de derecho deben haber escuchado sobre él, pero no se remitan solo a la teoría pura del derecho, que es el libro más conocido de este autor. Hans Kelsen tiene una producción de libros pues amplia, ¿no? Él ha escrito sobre la teoría general del Estado, ha escrito sobre filosofía del derecho. Es más, esta autobiografía es tan interesante que uno se puede entrar aquí, por ejemplo, Giovanni, de que Hans Kelsen era estudiante de derecho, pero no era un estudiante de derecho destacado. Él no entraba ni siquiera a clases. Él iba a la universidad y se escapaba de muchas de las clases, no entraba. Iba a los profesores, solo entraba a la que le parecía que eran profesores interesantes, y luego cuando era un profesor que netamente era muy pragmático, solo hablaba del proceso, de los casos civiles, penales, él se iba, se aburría y no entraba a clases. ¿Y a dónde se escapaba? Se escapaba a las clases de filosofía o a leer. Hans Kelsen era un fanático total de filosofía, ¿no? Es más, él se inspiró por muchos autores filosóficos. En su autobiografía nos va a mencionar también a Kant, nos va a mencionar también el cierto idealismo o la afición que él tenía por Jelinek. Jelinek era otro profesor alemán que destacaba en esa época, y él menciona de que se dio unas vacaciones en su universidad, fue a buscarlo a Jelinek, y Jelinek lamentablemente él pensó que era una persona que iba a tener un buen criterio para recibirlo, ¿no? Como un alumno, o lo iba a impulsar en la educación universitaria que él tenía, pero no. Jelinek, quien es reconocido porque también va a ser, la doctrina nos va a llevar el tema de la separación de los poderes, poder judicial, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo. Jelinek no, se portó como un pedante. Llegó Kelsen a conocerlo, ¿no? Y se subió al mismo coche en el que él iba, ¿no? Con la carroza y todo eso. Entonces Kelsen se subió para poder decirle: profesor, ¿y cómo está? Sí, me gusta mucho su teoría sobre tal libro. Y el profesor Jelinek solo lo miraba de pies a cabeza, ¿no? Como diciendo: ¿y este quién es? ¿No? Y lo miraba pues a Kelsen, un jovencito que estaba con todas las ganas de estudiar, de investigar, de proponer cosas. Y Jelinek simplemente
le daba igual cuando Kelsen le decía algo. Kelsen le proponía una cosa, otra cosa, pero el mismo Kelsen cuenta aquí en su autobiografía que Jelinek simplemente lo ignoraba, ¿no? Y que luego llegó un alumno, lo saludó al profesor Jelinek, y recién Jelinek le hizo caso cuando este alumno se dedicaba solo a adularlo. Profesor, usted es lo máximo, es lo más grande, y recién Jelinek le prestaba atención a ese alumno. Entonces Kelsen se dio cuenta de que a Jelinek solo le interesaba cuando alguien lo adulaba. Y Kelsen dijo, no, yo no estoy para eso. Prefirió no adularlo y simplemente tuvo un rechazo. ¿Un poco de narcisismo, tal vez? Sí, un narcisismo excesivo y un egocentrismo que tenía Jelinek. Entonces Hans Kelsen ahí nos cuenta en esta obra esa experiencia que tenía. Asimismo, un tema importante que nos va a contar Hans Kelsen en su autobiografía es cómo es que él pasó la etapa en la Segunda Guerra Mundial, este odio hacia digamos el antisemitismo que había, ¿no? ¿Por qué? Porque Hans Kelsen era descendiente judío. Él era un profesor destacado en esta Alemania nazi, y cuando él ingresaba a los salones estaba acostumbrado a que todos los alumnos se paren, se levanten aún, ¿no? Entonces a él le pareció chocante cuando un día ingresó al salón de clases y nadie se paró, todos se quedaron sentados, pero él se percató de algo distinto. Sus alumnos no eran los de costumbre, eran otros alumnos que tenían las cabezas un poco rapadas, muy cortas, ¿no? Eran militares nazis que estaban ahí, y que cuando llegó Kelsen no se pararon, y eso era la peor ofensa que había para un profesor universitario, para un catedrático. Y Kelsen solo los miró y lo amenazaron, le dijeron que no regrese a la educación, que si no lo iban a desaparecer. Kelsen a partir de ese momento se retiró y se fue a vivir a Suiza, se fue a un país neutral, para luego irse hacia los Estados Unidos, donde ya acabó en sus últimos días de vida. Un dato importante en la autobiografía de Kelsen es que nos va a relatar también cómo es que él va a crear el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, que es una institución reconocida a nivel mundial en muchos países, es algo que ha sido forjado por este hombre, por Hans Kelsen. Lógicamente no todo lo crea Hans Kelsen, no es un grupo, pero Hans Kelsen era el que más ahondaba, el que daba más doctrina para esta creación del Tribunal Constitucional. Y en esta obra, Giovanni, lo que nos va a contar Hans Kelsen, que es interesante, es que él crea el Tribunal Constitucional porque la gente no confiaba en el Poder Judicial. Es como hoy, ¿no? O sea, ¿quién confía en el Poder Judicial? Creo que la mayoría de personas, si tú le preguntas, ¿confías? No, hay corrupción, está corrompido, es lento. Son lentísimos, ¿no? Sí, o sea, eso es lo que ¿cuántas cosas hemos tocado acerca de eso? Así es, nos van a decir. Entonces Kelsen también tenía esa imagen del Poder Judicial de su época, ¿no? En ese entonces, en Austria. Austria, que era un gobierno pues también descendiente germano, ellos decían, bueno, ¿qué hacemos? Hay que crear una nueva institución que pueda representar el interés del Estado y que pueda hacer valer la constitución política, y crean el Tribunal Constitucional. Y justamente a Hans Kelsen lo pone como uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, y él llega a dar ahí sus posiciones jurídicas y lo hace acertadamente. Pero luego toman el poder en Austria unos nuevos representantes, y ¿qué hacen? Derrumban al Tribunal Constitucional, sacan a todos los magistrados y dicen, bueno, Kelsen, tú sí te puedes quedar porque tú eres el que ha forjado y eres muy importante para la población, pero el resto se va. Y Kelsen le dice, pero yo no me voy a quedar porque tú me lo estás diciendo políticamente, porque para comenzar el Tribunal Constitucional no tendría por qué ser elegido políticamente, ¿no? Y entonces él se retira y se va y deja todo. Pero eso nos deja una lección interesante. En Perú, el Tribunal Constitucional, ¿quién los elige? El Congreso de la República. O sea, lo que Kelsen dijo que no es lo viable, no es lo correcto, nosotros lo hacemos en Perú. Lo elegimos políticamente. El Congreso, ¿no? Elige a los miembros del Tribunal Constitucional, y lógicamente al elegirlo hay favores políticos. Entonces estamos viendo que nuestra figura de Tribunal Constitucional está manchada y está dañada por la forma en que se eligen a los magistrados del TC. Entonces a ellos no hay que recomendarles que vean The House of Cards, a menos que tengan una visión crítica, porque si no lo asimilan. Sí, y nos van a ir en contra. Entonces queda la recomendación total para que puedan leer la autobiografía de Hans Kelsen. Tiene datos muy importantes. La verdad es que hemos dado pequeñas pinceladas de la obra porque el tiempo es corto. Cierto. Entonces, señores, esto ha sido todo en Hecho y Derecho. Giovanni, ¿algún mensaje final? Quería hablar unos datos sobre el autor, pero ya creo que el tiempo apremia. Así que simplemente, para no chocar aquí con producción... Con la producción, ¿no? Pues no, nos ahorcan. Cierto. Bueno, denle like, pues, ¿no? Denle like a nuestra página y sugieran los temas, y vamos a seguir siempre a la vanguardia ahí comunicando.
Bien, agradecemos a la producción, Cindy Ruiz, Diego Lara y Rocío Gutiérrez. Nos vemos el lunes 25 de junio a las 5 p.m. en Hecho y Derecho. No se olviden compartir este video. Háganos sus propuestas de qué libros quieren que los analicemos aquí con ustedes. Ustedes también pueden comentarlo. ¿Qué película recomendarías a los otros televidentes para poder verla? O series, ¿no? Agradecemos a la audiencia que hemos tenido. Ya saben, a compartir. Bien. Gracias. Hasta aquí hemos presentado Hecho y Derecho con el abogado Alejandro Verástegui Gaztelú. Nos reencontramos el próximo lunes a las 5 de la tarde.